Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la reforma tributaria. Aunque muchos analistas lo consideran necesario, ampliar, por ejemplo, el IVA a más productos de la canasta familiar, esto tendría un impacto considerable sobre los bolsillos de los hogares. Analizaremos el tema detalladamente con Camilo Herrera, presidente de la firma Radar. Las dudas sobre el negocio. Los expertos tienen todavía muchas dudas sobre la conveniencia de ese contrato interadministrativo que le permitirá a Ecopetrol comprar las acciones del gobierno en ISA. Hablaremos del tema con el abogado especialista Ángel Castañeda. La nueva estrategia de los hipermercados. Varias de las grandes superficies se están lanzando con tiendas o aliando con tiendas más pequeñas, pero más cercanas a los grandes centros residenciales. Los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Políticos, economistas, dirigentes gremiales reaccionaron ante el contenido de lo que se conoce hasta el momento sobre el proyecto de reforma fiscal. Aunque para unos es necesaria, para otros es un atentado contra el bolsillo de los colombianos y también contra la reactivación económica que viene presentando el país. Después de conocerse los lineamientos generales de la próxima reforma tributaria, diferentes sectores salieron a debatir la pertinencia de este proyecto. Para ANIF es necesaria esta reforma por la crisis financiera en la que se encuentra el país por cuenta del COVID-19. Si no hacemos esa reforma, no podremos atender las necesidades de gasto en el futuro ni la reactivación de la economía después del COVID. El COVID nos trajo una reducción importante de los ingresos, al mismo tiempo que trajo un aumento importante de los gastos. La Sociedad de Agricultores considera que la ampliación del IVA a algunos productos y servicios podría afectar a la clase media del país. Sería nefasto, no solamente para el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino también para la calidad de la nutrición de sus familias. Si bien el gobierno tiene un programa de devolución del IVA para 1 o 2 millones de hogares, son muchos millones de hogares más que seguramente no tenían el derecho a esta devolución y sin duda alguna no son los ricos de este país. Por su parte, representantes del partido del gobierno aseguran que esta reforma hará que el pago de los impuestos sea más equitativo. No solamente es impuestos, es también que no haya los gastos que hoy hay. Tenemos que disminuir los gastos, que esa es otra fuente importante de recursos. Y de no hacer esto, pues podremos perder el grado de inversión. Aunque el documento final solo se conocerá después, ya se vislumbra una fuerte pelea en el Congreso por tratarse de la reforma tributaria más ambiciosa de las que hasta ahora han llegado al legislativo, teniendo en cuenta que se aspira a aumentar entre 15 y 20 billones de pesos el recaudo de impuestos. Hay maneras de captar recursos sin necesidad de apelar a la creación de nuevos impuestos molestos. Luchar contra el contrabando, luchar contra la evasión, luchar contra la elusión y tratar de disminuir el tamaño del Estado. Para el comercio, el sector que más personas emplea en el país, una reforma tributaria no es pertinente en estos momentos porque podría afectar una reactivación económica, más impuestos generaría menos consumo y afectaría la generación de trabajo formal en el país. Y aunque apenas se conocen lineamientos generales en la anunciada reforma tributaria o fiscal, como la llama el gobierno, ya algunos están hablando del impacto que esto podría tener sobre los hogares colombianos. Por eso quisimos invitar esta noche al doctor Camilo Herrera, el que más sabe de consumo en Colombia, presidente de la firma Radar, una firma dedicada a medir, a seguirle el paso a las compras de los hogares colombianos. Doctor Herrera, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Víctor, muy buenas noches. Afortunadamente muy bien, intentando entender la propuesta del gobierno. Doctor Herrera, ¿ponerle IVA a más productos de la canasta familiar es un atentado contra los bolsillos de los colombianos? Yo diría que no, y ahí voy a dar un paso hacia atrás en lo teórico. Si todos tenemos el mismo impuesto en todos los productos, ni la evasión ni la elusión crecen y se profundizan como lo decían anteriormente. La idea de que todos tengamos el mismo IVA en todos los productos para todas las personas es simplificar el sistema y reducir la capacidad de hacer trampa, lo que de entrada permite un mayor recaudo. Aquí lo que no se ha podido solucionar en la historia de Colombia es que esto causa una falta de progresividad, es decir, que las personas que tienen menos ingresos pues no tienen por qué pagar la misma tasa de un impuesto que paga una persona de ingresos medios o de ingresos altos.
pero como quedó demostrado el año pasado, el gobierno ya puede devolver el IVA. Entonces, existe un mecanismo que soluciona ese problema. Entonces, en el papel, Víctor, si uno coge el IVA que pagamos los hogares el año pasado y lo calculamos dentro de todo el gasto que hicimos los hogares, hoy tenemos una tasa promedio en todos los productos del 5,44%. O sea, es como si de todos los productos que pagamos el 5,44%. Entonces, si la tasa que se pone es una tasa universal del 19%, estamos hablando de un golpe al gasto de los hogares entre el 13 y el 14%, que después de amortizarlo y ajustarlo por una cantidad de situaciones que se dan como aumentos de salario, podría estar llegando a causar un golpe cercano al 10% del total del gasto de los hogares, que no solo afectaría a ingresos bajos, sino a ingresos medios y a ingresos altos de manera importante. Entonces, yo creo que la discusión sobre el IVA universal no es la pelea, sino el monto de la tasa que se vaya a poner para que sea eficiente, sea recaudable y no le pegue tan duro al mercado. Doctor Herrera, usted que tiene bien esos cálculos, decía el viceministro que la idea era ampliar las devoluciones. Si más productos van a tener IVA, ampliar las devoluciones a los más vulnerables para que de esa forma haya progresividad o se compense de alguna forma el tener más productos con IVA. Hablaba de una cifra que podría subir a 100.000 pesos mensuales, ¿sí?, a aproximadamente el 35% de la población colombiana. Eso es lo que más o menos se gasta un colombiano de ingresos, de bajos ingresos, cuando hace compras y tiene que pagar IVA. ¿Estaría bien compensado con 100.000 pesos? Digamos que esa cifra puede ser cierta dentro de un promedio nacional. Hay que tener mucho cuidado que el nivel de ingreso en Bogotá es más alto que el de cualquier ciudad intermedia de otro departamento. Entonces, el problema de los datos agregados promedios que causan ruido en la medida en que cada realidad de mercado es distinta y los precios son diferentes. Pero en ese mismo sentido, Víctor, cerca del 60% de los productos que compramos los colombianos no tienen IVA. El otro 40% tiene IVA. Pero del gasto que hacemos, incluyendo los bienes durables y semidurables como la ropa, los electrónicos y los carros que tienen IVA, causan un paquete muy grande dentro del gasto, cercano al 30 o 40%. Claro, ese paquete de gasto depende del nivel de ingreso de la persona. Entonces, la gente de ingresos altos tiene un mayor gasto en productos con IVA, la gente de ingresos bajos tiene un menor gasto en productos con IVA. Entonces, al devolver el dinero a la población de ingresos bajos, que es la mayoría de la población en Colombia, esto tiene un impacto importante en el mercado. Pero al subir las tasas de IVA en personas de ingresos medios y de ingresos altos, vamos a tener una afectación importante en ciertas categorías de gasto. Entonces, insisto en que el tema aquí es un tema de tasa, no de la idea de la tasa universal. Devolverle más dinero a los hogares tiene todo el sentido de idealmente llegar a cerca de 3 millones de hogares en esa devolución de IVA, que puede ser cerca de la población vulnerable y pobre que tiene el país, lo cual permitiría ser la base de lo que hoy por hoy llamamos la renta básica. Y segundo, encontrar los mecanismos para tener una tasa más baja y, fundamental de todo esto, que poco se habla, Víctor, lograr hacer que el recaudo sea más eficiente. Sí. Porque si usted le pone IVA a cualquier producto, y cuando usted llega a un comercio, como nos ocurre a muchas personas en algunos comercios, no digo en la mayoría, en la minoría de los casos, le dicen a usted, ¿le hago factura o no? Porque si le hago factura me toca cobrarle el IVA. Claro. Y si eso pasa, básicamente la reforma termina siendo inútil. Claro, pero doctor Herrera, después de los vulnerables, cuando pasamos esa línea, la saltamos un poquitico, empezaría, digamos, la clase media, por decirlo así, en Colombia. Sí. Que muchos de ellos pues tampoco es que tengan unos ingresos brutales, tampoco es que se consideren como ricos. Y si les ponemos IVA, por ejemplo, al arroz, que hoy no tiene IVA, al pan, a la papa, la yuca, tubérculos, plátano, cebolla, tomate, zanahoria, todo esto que le estoy leyendo son productos de la canasta familiar sin IVA, ahí habría un golpe muy importante. Si lo hace usted con la tasa única, como la se podría proponer en la primera intención del gobierno del 19%, el golpe es gigantesco. Porque si el 5% de su gasto es IVA y se lo pasan del 5 más o menos al 18, ajustando los números, pues usted tiene un golpe cercano al 13-14% de su bolsillo y eso es una cosa impensable. Si usted se lo suben del 5 al 8 o del 5 al 9, eso es posible,
porque se causa un segundo efecto que es muy importante, y es que los IVAs de 19 también bajan. Entonces usted baja el IVA de vestuario, el IVA de telecomunicaciones, el IVA de una cantidad de categorías, le da capacidad de compra a los hogares y dinamiza categorías que hoy están muy afectadas. Entonces uno sí podría usar ese mecanismo de una tasa más baja para dinamizar sectores que en este momento están golpeados y tener un mayor recaudo. Y ahí hay que hacer una precisión, Víctor, que yo no sé si es común para la teleaudiencia este tema, y es todo lo que se defina en esa reforma tributaria o reforma fiscal o como la plantea el gobierno este año, entra a regir hasta el otro año. Claro, sí, ese anuncio lo hizo el gobierno nacional. Este año. Sí. Eso no pegaría este año. Es muy importante tener presente eso. Claro, pero doctor Herrera, y cuando nos vamos más encima de la clase media, que son los más adinerados del país, pues sí muchos coinciden, hombre, ¿por qué la gente que más plata gana en Colombia no está pagando en este momento IVA por el arroz? Lo que le acabo de comentar, IVA por el pan, por la papa, por la yuca, naranjas, bananos, tomate de árbol, las moras, las carnes de res, cerdo, pollo, todas estas cosas, productos, alimentos, no tienen IVA en este momento. Ellos sí deberían estar pagándolo, ¿no? En teoría, ¿habría alguna forma de que solo ellos contribuyan con más IVA? Mucho se ha pensado el tema, nosotros inclusive hemos hecho aportes a diferentes gobiernos nacionales sobre eso. Yo creo que la mejor decisión es el IVA universal con devoluciones, porque si usted dice en ciertos establecimientos ponemos IVA y en ciertos no ponemos IVA, pues la gente de ingresos altos se va a ir a los sitios donde no hay IVA. Es que usted no puede crear incentivos perversos en el mercado. Entonces lo que tiene que hacer es que las cosas de una u otra manera sean tan transparentes y tan sencillas que la gente no las pueda evadir y usted pueda de la mejor manera devolver el dinero. Entonces, estamos en un ejercicio donde estaríamos hablando de algo relativo a una pirinola, donde todos ponen, pero pocos toman. Entonces, todos pagamos el IVA, pero les devolvemos el IVA a las personas que son más vulnerables y con eso logramos equilibrar el mercado. Pero esto solo funciona de manera correcta en una tasa mucho más baja que la del 19% de manera universal. Doctor Herrera, una última pregunta. La última vez que se movió el IVA fue durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿no? En ese momento se cayó el precio del petróleo, Colombia empezó a necesitar plata, pero nunca una crisis como esta. Y se subió la tarifa del 16 al 19%. ¿Eso qué impacto tuvo sobre el consumo, sobre el crecimiento de la economía? ¿Podríamos esperar un impacto similar en esta oportunidad? Depende cómo quede planteada la ley y lo que salga aprobado del Congreso, obviamente. Pero lo que en realidad pasó en el comienzo de 2017, la reforma tributaria de 2016, es que algunos productos pasaron del 16 al 19. No fue toda la canasta. Y algunos que tenían otras tasas se regularon. Entonces, la tasa promedio que existía en el año 2016 de IVA, que era cercana al 4,54% que pagábamos los hogares en IVA, se sube hasta 5,66% con esa reforma que entra a regir en el 2017. Pero impacta el gasto de los hogares solo 2 o 3 meses, inicialmente enero, febrero y algo de marzo, mientras que la gente entendió que no es que los productos hayan pasado de no tener IVA a tener 19, sino que pasaron de tener un IVA de 16 a tener un 19, que no tuvo un impacto tan grande en la dinámica de gasto. De hecho, eso no alcanzó a quitar medio punto de crecimiento del gasto de los hogares. Claro, en ese momento eran 3 punticos del 16 al 19, ahora muchos productos pasan del 0 al 19 y por eso el impacto. Bueno, doctor Herrera. Eran 3 puntos y no a todo. Claro. Eran 3 puntos y no a todo. Exactamente, la gran diferencia. Pues doctor Herrera, muchas gracias por esta explicación y por supuesto seguiremos hablando en la medida en que se conozcan más detalles. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. Camilo Herrera desde la firma Radar. Cambiamos de tema porque tal como se lo contamos a usted anoche, el doctor José Andrés Romero se va de la DIAN. Fue nominado al directorio del Fondo Monetario Internacional por Colombia. Lo reemplazará Lisandro Junco, quien ya había estado en la DIAN. De hecho, en este momento es el director de ingresos. El saliente director, José Andrés Romero, se refirió hoy a su salida y a sus nuevos retos. Me comprometo a seguir trabajando por nuestro país desde el Fondo Monetario Internacional. Este año es un año de muchos retos, no solo para Colombia, sino para todos los países del mundo. Y desde el Fondo Monetario va a tener la oportunidad de conocer las mejores prácticas, las mejores ejecutorias,
las actividades más importantes para reactivar la economía, las iniciativas que sean exitosas, y vamos a identificar esas oportunidades para poderlas traer al país y contribuir con una reactivación económica que sea lo más rápido posible para generar la mayor cantidad de empleo. Seguimos trabajando muy de la mano con el ministro de Hacienda, muy de la mano con el Banco de la República y obviamente con el presidente de la República para seguir construyendo una Colombia más honesta. Ese era el cargo que tenía antes de llegar a la gerencia del Banco de la República el doctor Leonardo Villar, allá en el Fondo Monetario Internacional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen. El gobierno presentó hoy los detalles del plan de reactivación económica. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 135 billones de pesos y corresponde a la inversión total que realizará el gobierno este año y el próximo para la reactivación económica del país. Los detalles del plan fueron presentados hoy por el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, y comprenden obras en los sectores de vivienda, infraestructura vial y de servicios públicos, salud, educación, energía, desarrollo rural y ayudas también a las familias más vulnerables. Con este plan se espera que la economía colombiana tenga un crecimiento para este año, una reactivación del 5%. Y entre muchos expertos del país sigue habiendo mucha incertidumbre, siguen existiendo dudas sobre la manera como se llevará a cabo la compra de acciones de ISA por parte de Ecopetrol, acciones que hoy son del gobierno nacional, el 51,4% para ser más exactos. Y para analizar el asunto, saludo a esta hora al doctor Ángel Castañeda. Él es abogado experto en infraestructura y energía con maestría en regulación económica y derecho de negocios. Doctor Castañeda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Doctor Castañeda, muchos no entienden todavía cómo funciona, qué es esa figura del convenio, del contrato de exclusividad o el convenio interadministrativo que están por firmar el Gobierno Nacional y Ecopetrol. Mire, el convenio interadministrativo es una excepción que contempla la ley de contratación estatal cuando una entidad pública contrata con otra entidad pública. En este caso específico, estamos hablando de que Ecopetrol, que tiene mayoría accionaria el gobierno nacional o el Estado, tiene esa misma, y ISA del otro lado, que también tiene mayoría accionaria en ISA, ellos celebran un convenio y hacen uso de esa excepción que les permite la ley en razón a la participación mayoritaria del Estado en ambas compañías. Bueno, entonces la ley lo permite, pero ¿es conveniente, por ejemplo, descartar otras propuestas? Se ha dicho que, por ejemplo, el Grupo Energía Bogotá también estaría interesado en comprarle al gobierno su parte en ISA, pero el gobierno solo está como sentado negociando con Ecopetrol. Sí, mire, determinar si es conveniente o no depende de qué es lo que usted quiere, ¿sí? Si usted lo que quiere, como pareciera querer el Estado, es que el gobierno nacional, a través de esta figura, después del proceso de compra, mantenga el control de ambas empresas, entonces esta figura pareciera ser la correcta. Pero si usted lo que quiere es otra cosa distinta y es garantizar que al Estado le entren recursos frescos de un tercero que pueda eventualmente poner esos recursos que se requieren, pues entonces la opción pudiera ser otra diferente. Pero la única, en mi opinión, que garantizaría que el gobierno nacional, aún después de esto, mantenga el control de ambas compañías, es esta figura que me parece que logra ese objetivo de manera adecuada. Claro, es lo que dice el gobierno nacional. Yo estoy vendiendo una empresa mía, pero se la estoy vendiendo a otra empresa mía. Entonces, al final del día, seguirían siendo ambas empresas mías, es lo que dice el gobierno nacional. Pero doctor Castañeda, el Grupo Energía Bogotá ya no tiene posibilidades de participar, no puede presentar algún recurso, porque le cerraron la puerta. Prácticamente el negocio está entre el gobierno y Ecopetrol. Sí, primero que todo, para que tengamos como el espectro completo, esta no es la primera vez que esta figura se utiliza para este tipo de transacciones. En el pasado, por ejemplo, EPM adquirió a través de exactamente el mismo mecanismo
la participación accionaria que tenía el gobierno nacional en la electrificadora de Santander, por ejemplo, o en la CHEC, en Caldas, etcétera. No es la primera vez. Segundo, esta es, en la medida en que es una voluntad del dueño, el dueño es el que decide, que es el gobierno, si deja jugar a otros o no. Y en ese sentido, ese tercero puede o no participar, si lo dejan o no lo dejan. Claramente no existe un derecho por parte de la empresa Energía de Bogotá o de un tercero de poder participar si el gobierno nacional toma esta decisión, con independencia de que sea conveniente o no, y ahí hay muchos puntos de vista sobre la conveniencia en ese sentido del tema. Entiendo. Doctor Castañeda, pero otras personas dicen, miren, si dejan participar a Grupo Energía Bogotá, de pronto EPM también lo está evaluando, ¿no? De pronto también se le mide. Y si llega algún internacional, pues son más interesados, se podría presentar una puja y al final el gobierno podría recibir más plata que solo sentándose con uno. Totalmente de acuerdo con esa posición. Eso es lo que normalmente sucede. Cuando el Estado va a vender una participación accionaria, que en este caso es la participación que tiene NISA, lo que normalmente se hace es que se aplica la ley 226, que implica, se van primero al sector solidario, que estos son fondos de pensiones, empleados, y luego al mercado, buscando conseguir la mayor cantidad de recursos posibles para que le entren al Estado derivado de esa venta. ¿Cuál es el inconveniente que tiene eso? Que ya se vendió ese proceso, se vendió esa empresa y ya no se puede recuperar porque se transfiere la propiedad. En cambio, en esta figura que están proponiendo, que es directa, lo que hace Ecopetrol es que emite acciones, capta recursos del público y con esos recursos y otros recursos compra ISA y el Estado se queda con el control de ambas compañías. En cualquier otra transacción perdería el control, ya sea con la empresa Energía de Bogotá o la empresa EPM o cualquier otro tercero en ese sentido. Eso no implica que la transacción esté exenta de críticas o de problemas que habría que solucionar. Por ejemplo, es conveniente que Ecopetrol, que es una empresa que controla el negocio de combustibles, sea además la que va a controlar el negocio de transmisión eléctrica en el país. Yo creo que esa es una pregunta importante para los reguladores y para las personas que implementan política pública en el país. Y hay que pensarla bien, porque eso puede generar distorsiones importantes en los mercados que como están funcionan más o menos bien y esto podría generar un detrimento en el bienestar del consumidor. Pero ¿qué tipo de distorsión? ¿Se podrían afectar los precios, las tarifas de la energía? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo no podría decirle si va a haber una afectación a los precios de la energía específicamente o no. Pero, por ejemplo, Ecopetrol es hoy por hoy uno de los grandes consumidores del país. Imagínese, y esto es pensando, por supuesto, en un escenario absolutamente remoto, y estoy seguro que imposible, pero teóricamente hay que plantearlo, que Ecopetrol decida por temas de control que tiene la línea de transmisión, manejar el sistema de una manera que lo favorezca a él en perjuicio de otros usuarios. Eso no es conveniente. Eso se puede regular, ¿no? Eso se puede manejar para que ese tipo de decisiones no se presenten, pero no son condiciones que uno como regulador desearía que se presentaran. Esto no significa que la transacción sea imposible o que sea ilegal o que tenga problemas. Lo que significa es que tendría unos impactos que habría que pensar y que el gobierno nacional debería proponer de manera anticipada para tranquilidad de todos. Es como el que se gana una gran obra y al mismo tiempo tiene otra empresa que le surte el cemento, ese tipo de cosas. Pero doctor Castañeda, una última pregunta, pues mirando ya cosas más profundas como las que usted nos acaba de mencionar, distorsiones en el mercado, en fin, la posibilidad de que no haya más interesados para que se presente una subasta, una puja. ¿Este proceso podría ser demandable? Recuerdo que, por ejemplo, cuando se vendió Isagen, por muchos meses fue suspendido el proceso ante demandas de la ciudadanía. Sí, bueno, hay un dicho en el gremio de los abogados y es que una demanda no se le niega a nadie en este país.
en ese sentido, pues sí es posible. Ahora, que tenga mérito es otra cosa. Yo creería que hay dos preocupaciones importantes que habría que pensar. En primer lugar, los accionistas de Isagen, distintos del gobierno nacional. Yo creo que ahí hay una preocupación que el gobierno nacional debería satisfacer de una manera importante, de forma tal que el precio de transacción sea realmente un precio de mercado, y para eso hay varios mecanismos, hay que hacer una valoración de la compañía, etcétera, etcétera, y eso, digamos, hay formas de hacer eso. Claramente no va a ser lo mismo que una subasta, que es lo que determina de manera real y verdadera el valor del mercado de la acción, pero eso es un tema. Y el otro tema, para los accionistas de Ecopetrol, que yo creo que el señor presidente de Ecopetrol, el señor Bayón, está haciendo la tarea. Él está haciendo la tarea. Él está diciendo, mire, el petróleo en el futuro probablemente no va a existir. Tenemos que irnos hacia las energías renovables, hacia la energía eléctrica. Y este es la columna vertebral de la energía eléctrica porque es el sistema de transmisión nacional en este tema. Entonces, es posible que por ahí pueda haber algo que habría que mirar en detalle. Bueno, un negocio del que se viene hablando desde hace ya un par de semanas, pero sin duda será un negocio protagonista dentro de la información económica en este 2021. Doctor Castañeda, lo seguiremos consultando. Muy interesantes sus apreciaciones. Muchas gracias. Claro que sí, que tenga una feliz noche. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Con esta movida, mega movida empresarial, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo están Colombia y sus países vecinos en cuanto a formación de mujeres en el campo de la ciencia. Esperen sorpresas. Hora de saludar a Juan Fernández, que nos trae noticias sobre el mundo empresarial. Juan, ¿cuál es la movida para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Se está viendo una nueva etapa en la competencia entre grandes cadenas de hipermercados que ahora van a empezar a ofrecer formatos más pequeños y quizás más cercanos en distancia de los centros urbanos, muy cerca o en el medio de zonas residenciales. Le doy casos para entender mejor hacia dónde van los negocios de este tipo. Primero, PriceSmart, esta cadena operadora de clubes de membresía que en su segmento puede ser la más grande de América Central y el Caribe y que en Colombia tiene unas 8 tiendas ubicadas en 6 ciudades y que le dan y representan también ventas superiores al billón de pesos. Su última tienda, inaugurada, está en Bogotá, en la calle 170, esto es localidad de Usaquén, con una tienda quizás un poco más pequeña de lo habitual, un área de ventas de unos 5.000 metros cuadrados que contrasta con los tamaños de sus otras unidades. Un nuevo supermercado de PriceSmart abrirá también antes de que finalice el año en un lote que la cadena compró en 2019 en Florida Blanca, Santander, y el modelo es el mismo, el de tiendas mucho más pequeñas que las habituales y bien centradas en las ciudades. Juan, ¿y qué otros casos empiezan a dibujar la tendencia? Víctor, otro caso es el de Macro, también con el modelo de tiendas mucho más pequeñas. Una tienda de Macro puede tener entre 8.000 y 9.000 metros cuadrados generalmente. Desde hace algún tiempo empezaron a levantar formatos más pequeños, de 3.000 a 4.000 metros cuadrados inclusive, y ahora están probando un formato de 1.800 metros cuadrados en Barranquilla, es decir, aún más pequeños, y al final ofrecer por ubicación más cercanía con los consumidores finales, y de paso, pues sigue rompiendo esa barrera de la entrada en la que los clientes solo podían comprar grandes cantidades, un modelo que, de ser exitoso, se va a replicar en otros países de Sudamérica en los que opera la cadena. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre la forma en la que las cadenas de hipermercados están reduciendo el tamaño de los mismos de manera significativa para competir y captar clientes dentro de las ciudades. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, será de 3.525 pesos con 45 centavos, bajó 31 pesos con 71 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,96%, se ubicó en $60 con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.062.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,47%. La acción más valorizada fue la de Enca, con una ganancia de 9,99%. La acción que más cayó precisamente fue Ecopetrol, que tuvo un retroceso de 2,51%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hoy se celebra el Día de las Mujeres Científicas. Saludo para todas. Y con ese motivo, UNICEF presentó un informe en esta materia, relacionado a esta materia en cada país. Y esos son algunos de la región, para que usted compare mujeres científicas dentro del total de los científicos. En Venezuela, más del 60% del total de todos los científicos son mujeres. En Argentina, las mujeres científicas son entre el 50 y el 60%. En Ecuador, aquí nuestro país vecino, entre el 40 y el 50%. Y en Colombia, entre el 30 y el 40%. Así que saque usted sus propias conclusiones. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.